Gracias por seguir con nosotros. En la tarde de ayer, el presidente de la Junta Central Electoral, Roberto Rosario, informaba a los medios de comunicación que el Consulado General de los Estados Unidos aquí en la República Dominicana, en Santo Domingo, le había suspendido sus visas y explicaba cómo habían ocurrido las cosas. Más tarde, la Embajada de los Estados Unidos aquí confirmaba la decisión y decía que lo habían hecho amparado en el apartado 221I de la Ley de Inmigración de los Estados Unidos. No tuve el tiempo de acceder a ver qué dice la ley en ese apartado, pero por lo que dice la nota que ha emitido la Embajada de los Estados Unidos aquí, creo que es algo formal, porque esa ley lo que dice es que el Departamento de Estado de los Estados Unidos tiene la facultad para revocar el visado a cualquier ciudadano cuando lo considera, por la razón que sea, inelegible. El embajador de los Estados Unidos ha hablado brevísimamente sobre el tema mientras participaba en una donación de unas tabletas a la Universidad UNIBE. Vamos a ver lo que dice James Brewster, el embajador de los Estados Unidos. Currently, we don't speak about any specific visas or any specific person. Como usted sabe, nosotros actualmente no respondemos preguntas sobre visas y sobre el tema, ni sobre personas específicas. Normalmente esa es la respuesta que da el gobierno de los Estados Unidos cuando de eso se trata. Aquí en la capital, ustedes saben que Roberto Rosario es uno de los individuos que más dinero ha manejado. Ayer mismo él decía que durante su presencia en la Junta Central Electoral, él ha aumentado las recaudaciones, aumentando los pagos por servicios que hacen los ciudadanos, como si la Junta hubiese sido un instrumento recaudador, y decía, en el tiempo que he estado aquí, la Junta ha recaudado 10,000 millones de pesos por los pagos por servicios. Esa holgura económica le ha permitido a Roberto Rosario tener muy buen trato con los periodistas en la República Dominicana y lo han convertido en una especie de Dios. Hoy, mucha gente que habla a través de la radio y de la televisión ha hablado de Roberto Rosario y ha dicho que la República Dominicana ha sido agredida por la cancelación del visado de Roberto Rosario. Pero no faltan también los oportunistas de la política que aprovechan la situación para salirse con la suya. Tal es el caso de Rubén Maldonado, que fue vocero de los diputados del Partido de la Liberación Dominicana en la Cámara y que es un dirigente connotado de ese partido. Rubén Maldonado ha emitido una declaración hoy en la que ha dicho que el Partido de la Liberación Dominicana debería, primero considera que se trata de una acción grosera y desafortunada el retiro de la visa a Roberto Rosario. Considera que los senadores deberían ratificarlo en la presidencia de la Junta Central Electoral como respuesta a la Embajada de los Estados Unidos. Dice textualmente, si yo hubiese sido senador, habría votado en favor de la permanencia de Roberto Rosario como presidente de la Junta Central Electoral y exhortamos a los senadores nuestros a que analicen esto en una verdadera contextura, en la verdadera contextura que debe analizarse. Dice que el acto de sustituirle o cancelarle la visa a Roberto Rosario es un atropello
a la libre determinación e independencia de la República Dominicana. En términos similares se ha expresado Rafael Calderón, PLDista también por la provincia de Azua, que ha dicho que es una grosería de los Estados Unidos suspender el visado a Roberto Rosario. Yo pienso lo siguiente: Roberto Rosario, primero, lo de suspender la visa de los Estados Unidos a cualquier ciudadano es un asunto de los gringos y de cualquier país. Cada país decide, por la razón que él quiera, si le otorga, si no le otorga o si le cancela un visado a un ciudadano. ¿Ah? Segundo, Roberto Rosario, o sea, esta gente quiere confundir al pueblo de que la cancelación de la visa a Roberto Rosario es una agresión al Estado dominicano y al pueblo dominicano. Que yo me considere agredido porque a Roberto Rosario se le ha cancelado la visa. Y que todas las víctimas de Roberto Rosario en este pueblo nos consideremos agredidos y vayamos a la guerra a defender, y quieren hacer de eso un acto de patriotismo de Roberto Rosario. Lo primero es que Roberto Rosario, según mi punto de vista, debería estar preso. Roberto Rosario ha cometido delitos internacionales de violación de los derechos humanos, ¿verdad?, y de llevar gente a la apatridia. Roberto Rosario, de manera administrativa, dispuso en el 2007, mediante una resolución de la Junta, que no está amparada en nada, absolutamente en ninguna potestad, dejar como apátridas a miles y miles de dominicanos de ascendencia haitiana que estaban en el registro electoral debidamente registrado. Ese faraón que ustedes ven ahí. Y eso es un delito, eso es una violación a los derechos humanos, y eso es, ¿verdad?, fomentar la apatridia, lo cual no está permitido. Pero Roberto Rosario, después que se aprobó una ley para tratar de enmendar esa barbaridad, esa ley establecía que la Junta tenía que devolver automáticamente su condición, sus documentos, su legalidad a miles de personas que Roberto Rosario se las quitó, les quitó su nacionalidad. Y la Junta da vuelta y Roberto Rosario a la cabeza y no cumple la ley. No la cumple. Entonces, ¿cómo voy a protestar yo porque a Roberto Rosario los gringos le quiten la visa cuando él le ha quitado la vida a miles de personas? Porque a esas personas que nacieron aquí, que se registraron aquí, que son dominicanos y de ninguna otra parte, el que les quita su identidad, les quita la vida. Roberto se la quitó aquí. Roberto debería estar preso. Si hubiera un expediente llevado a la Corte Penal Internacional, bien documentado, como se puede documentar aquí contra Roberto Rosario, en cualquier aeropuerto que Roberto pisara, pudieran agarrarlo preso y llevarlo a la Corte Penal Internacional. Entonces, ¿cómo se pretende convocar al patriotismo, al pueblo, manipular y llegar a la rastrería? Porque eso es llegar a una rastrería, de pretender sacar capital político a eso, y que ratifiquen a este irresponsable en la Junta Central Electoral, un tipo que de árbitro no tiene absolutamente nada. ¿Qué fue lo que pasó con el arbitraje del pasado proceso electoral
¿Qué fue lo que hizo Roberto Rosario, con la contratación de escáneres para el conteo de los votos por 32 millones de dólares que pagamos nosotros, a este pueblo pobre, para hacer una trampa y un chanchullo y no hacer absolutamente nada en beneficio de este país? ¿De qué que se está hablando? ¿Cuál es el patriotismo de un sujeto así? ¿Cuál es el patriotismo? Pero además ese individuo dijo que esto era una selva. Él dijo que esto era una selva. ¿Cómo es posible que ahora esté convocándose a los animales de la selva para que vayan a defender a este tipo que vive fuera de la selva? Le duele que le cancelen el visado de los Estados Unidos, porque con los recursos públicos que maneja se da la gran vida, él y su familia viajando, y son tan arrogantes que consideran que es una obligación, que hay que mantenerle a ellos eso. Yo creo que, yo no sé si la cancelación de la visa de Rosario está vinculada a qué cosa, a qué acto, pero Roberto Rosario no merece que le cancelen la visa, no, sino debería estar preso y siendo juzgado por la Corte Internacional, la Corte Penal Internacional, por lo que le ha hecho a dominicanos, gente nacida en esta patria, registrada en esta patria como dominicana. Entonces hay un paquete de gente aprovechando y de manera oportunista y que convocando el patriotismo, la soberanía. ¿Qué tiene que ver el patriotismo y la soberanía con Roberto Rosario? Nada que ver, nada que ver. Si hay una gente que le hace vergüenza y deshonor a lo que es el patriotismo, la decencia, la democracia, aquí es Roberto Rosario, hay que decirlo claro. Poca gente lo quiere decir así por el miedo, porque es un zar. Y obviamente porque pertenece al partido en el poder. Y el partido en el poder es capaz de ensalzar al pueblo y cogerlo para justificar la promesa que le hizo Reinaldo Pared Pérez, faltando 11 días para las elecciones, a Roberto Rosario, de ratificarlo. Si nosotros ganamos, te ratificamos en la Junta Central Electoral. Son capaces de hacer una jugada similar para lograr que parte del pueblo ignorante acepte a ese sujeto como árbitro. Claro que si el pueblo acepta eso, aquí no va a haber jamás elecciones. Roberto Rosario pone a quien quiere y se acabó. Pero que no crean que todo el mundo es estúpido ni irresponsable aquí. Todo el mundo no es estúpido. Y él lo que merecería, reitero, es estar siendo juzgado ante la Corte Penal Internacional por violación de los derechos humanos. Que ojalá que algún día alguna organización lleve ese expediente a la Corte Penal para que no pueda volar por ningún aeropuerto, que eso es lo que él se merece. Vamos a la pausa. Votado en favor de la permanencia de Roberto Rosario como presidente de la Junta Central Electoral y exhortamos a los senadores nuestros a que analicen esto en una verdadera contextura, en la verdadera contextura que debe analizarse. Dice que el acto de sustituirle o cancelarle la visa a Roberto Rosario es un atropello a la libre determinación e independencia de la República Dominicana. En términos similares se ha expresado Rafael Calderón, PLDista también por la provincia de Azua, que ha dicho que es una grosería de los Estados Unidos suspender el visado a Roberto Rosario. Yo pienso lo siguiente: Roberto Rosario, primero, lo de suspender la visa de los Estados Unidos a cualquier ciudadano es un asunto de los gringos y de cualquier país. Cada país decide, por la razón que él quiera, si le otorga, si no le otorga
o si le cancela un visado a un ciudadano. ¿Ya? Segundo, Roberto Rosario, o sea, esta gente quiere confundir al pueblo de que la cancelación de la visa a Roberto Rosario es una agresión al Estado dominicano y al pueblo dominicano. Que yo me considere agredido porque a Roberto Rosario se le ha cancelado la visa. Y que todas las víctimas de Roberto Rosario en este pueblo nos consideremos agredidos y vayamos a la guerra a defender y quieren hacer de eso un acto de patriotismo de Roberto Rosario. Lo primero es que Roberto Rosario, según mi punto de vista, debería estar preso. Roberto Rosario ha cometido delitos internacionales. Gracias por seguir con nosotros. En la tarde de ayer, el presidente de la Junta Central Electoral, Roberto Rosario, informaba a los medios de comunicación que el Consulado General de los Estados Unidos aquí en la República Dominicana, en Santo Domingo, le había suspendido sus visas y explicaba cómo habían ocurrido las cosas. Más tarde, la Embajada de los Estados Unidos aquí confirmaba la decisión y decía que lo habían hecho amparado en el apartado 221I de la Ley de Inmigración de los Estados Unidos. No tuve el tiempo de acceder a ver qué dice la ley en ese apartado, pero por lo que dice la nota que ha emitido la Embajada de los Estados Unidos aquí, creo que es algo formal, porque esa ley lo que dice es que el Departamento de Estado de los Estados Unidos tiene la facultad para revocar el visado a cualquier ciudadano cuando lo considera, por la razón que sea, inelegible. El embajador de los Estados Unidos ha hablado brevísimamente, sobre el tema mientras participaba en una donación de unas tabletas a la Universidad UNIBE. Vamos a ver lo que dice James Brewster, el embajador de los Estados Unidos. Currently, we don't speak about any specific visas or any specific person. Como usted sabe, nosotros actualmente no respondemos preguntas sobre visas y sobre el tema, ni sobre personas específicas. Normalmente esa es la respuesta que da, de violación de los derechos humanos, ¿verdad? Y de llevar gente a la apatridia. Roberto Rosario, de manera administrativa, dispuso en el 2007, mediante una resolución de la Junta, que no está amparada en nada, absolutamente en ninguna potestad, dejar como apátridas a miles y miles de dominicanos de ascendencia haitiana que estaban en el registro electoral debidamente registrado. Ese faraón que ustedes ven ahí. Y eso es un delito, eso es una violación a los derechos humanos y eso es, ¿verdad?, fomentar la apatridia, lo cual no está permitido. Pero Roberto Rosario, después que se aprobó una ley para tratar de enmendar esa barbaridad, esa ley establecía que la Junta tenía que devolver automáticamente su condición, sus documentos, su legalidad a miles de personas que Roberto Rosario se las quitó, les quitó su nacionalidad
y la Junta da vuelta, vuelta, vuelta y Roberto Rosario a la cabeza y no cumple la ley. No la cumple. Entonces, ¿cómo voy a protestar yo porque a Roberto Rosario los gringos le quiten la visa cuando él le ha quitado la vida a miles de personas? Porque a esas personas que nacieron aquí, que se registraron aquí, que son dominicanos y de ninguna otra parte, el que les quita su identidad, les quita la vida. Roberto se la quitó aquí. Roberto debería estar preso. Si hubiera un expediente llevado a la Corte Penal Internacional, el gobierno de los Estados Unidos, cuando de eso se trata. Aquí en la capital, ustedes saben que Roberto Rosario es uno de los individuos que más dinero ha manejado. Ayer mismo él decía que durante su presencia en la Junta Central Electoral, él ha aumentado las recaudaciones, aumentando los pagos por servicios que hacen los ciudadanos, como si la Junta hubiese sido un instrumento recaudador, y decía, en el tiempo que he estado aquí, la Junta ha recaudado 10,000 millones de pesos por los pagos por servicios. Esa holgura económica le ha permitido a Roberto Rosario tener muy buen trato con los periodistas en la República Dominicana y lo han convertido en una especie de Dios. Hoy, mucha gente que habla a través de la radio y de la televisión ha hablado de Roberto Rosario y ha dicho que la República Dominicana ha sido agredida por la cancelación del visado de Roberto Rosario. Pero no faltan también los oportunistas de la política que aprovechan la situación para salirse con la suya. Tal es el caso de Rubén Maldonado, que fue vocero de los diputados del Partido de la Liberación Dominicana en la Cámara y que es un dirigente connotado de ese partido. Rubén Maldonado ha emitido una declaración hoy en la que ha dicho que el Partido de la Liberación Dominicana debería, primero considera que se trata de una acción grosera y desafortunada el retiro de la visa a Roberto Rosario. Considera que los senadores deberían ratificarlo en la presidencia de la Junta Central Electoral como respuesta a la Embajada de los Estados Unidos. Dice textualmente, si yo hubiese sido senador, habría bien documentado como se puede documentar aquí contra Roberto Rosario. En cualquier aeropuerto que Roberto pisara, pudieran agarrarlo preso y llevarlo a la Corte Penal Internacional. Entonces, ¿cómo se pretende convocar al patriotismo, al pueblo, manipular y llegar a la rastrería? Porque eso es llegar a una rastrería, de pretender sacar capital político a eso y que ratifiquen a este irresponsable en la Junta Central Electoral, un tipo que de árbitro no tiene absolutamente nada. ¿Qué fue lo que pasó con el arbitraje del pasado proceso electoral? ¿Qué fue lo que hizo Roberto Rosario, con la contratación de escáneres para el conteo de los votos por 32 millones de dólares que pagamos nosotros a este pueblo pobre para hacer una trampa y un chanchullo y no hacer absolutamente nada en beneficio de este país? ¿De qué que se está hablando? ¿Cuál es el patriotismo de un sujeto así? ¿Cuál es el patriotismo? Pero además ese individuo dijo que esto era una selva. Él dijo que esto era una selva. ¿Cómo es posible que ahora esté convocándose a los animales de la selva para que vayan a defender a este tipo que vive fuera de la selva? Le duele que le cancelen el visado de los Estados Unidos, porque con los recursos públicos que maneja se da la gran vida
él y su familia viajando, y son tan arrogantes que consideran que es una obligación, que hay que mantenerle a ellos eso. Yo creo que, yo no sé si la cancelación de la visa de Rosario está vinculada a qué cosa, a qué acto, pero Roberto Rosario no merece que le cancelen la visa, no, sino debería estar preso y siendo juzgado por la Corte Internacional